Bueno, ¿cómo se calcula el pH de una solución? Bien, vamos a ver. Por definición, el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno de esa solución. Pero dependiendo de que la sustancia sea un ácido fuerte o débil o una base fuerte o débil, esa concentración de hidrógeno, esa cantidad de hidrógeno en la solución va a ser diferente. Entonces vamos a ver cómo podemos averiguarla. En el caso de los ácidos fuertes, habíamos dicho que el ácido, al entrar en contacto con el agua, se disocia rápidamente y de forma completa, de manera tal entonces que cuando ponemos un ácido fuerte, toda la concentración de ácido, de ese ácido que estamos colocando en agua, se transforma en hidrógeno. Entonces podemos decir que la concentración de hidrógeno es igual a la molaridad del ácido. Y entonces vamos a calcular el pH como el menos logaritmo de esa molaridad que tenga la solución. Cuando en cambio nos encontramos frente a un ácido débil, como el ácido débil se disocia parcialmente, se debe considerar la proporción de disociación. Estrictamente, la concentración de hidrógeno de un ácido débil debería calcularse según las reglas del equilibrio químico, pero para los alcances de este curso que estamos haciendo, nos vale con esta aproximación, que dice que para un ácido débil, la concentración de hidrógeno va a ser igual a la raíz de la constante ácida, es decir, de la constante de equilibrio de la reacción, por la molaridad que tenga ese ácido débil en el sistema, ¿sí? Y entonces el pH va a ser igual al menos logaritmo de esa raíz, ¿sí? En el caso de las bases, cuando tenemos la disociación del agua en relación a la reacción con una base, lo que se forma en la reacción no es hidrógeno, sino oxidrilo. Entonces, lo que vamos a calcular es el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Y después, como habíamos dicho que el pH y el pOH son inversos en la escala, se calcula el pH haciendo 14 menos el pOH averiguado. Cuando una base es fuerte, el razonamiento es el mismo que hicimos acá arriba. La concentración de hidrógeno va a ser igual a la molaridad de la base que ponemos. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de base que pongamos reacciona con el agua, ¿sí? Entonces, el pOH lo vamos a averiguar como el menos logaritmo de la molaridad de esa base. Cuando la base es débil, otra vez tenemos que hacer la corrección de disociación, que eso nos lo permite la Kb, que es la constante básica de esta reacción, y entonces la concentración de oxidrilo va a ser igual a la raíz de la Kb por la molaridad de la base, y el pOH va a ser el menos logaritmo de esa raíz, ¿sí? De esa manera, después otra vez hacemos 14 menos el resultado obtenido en cada caso y obtenemos el pH, ¿sí? Esto cuando se trata de soluciones donde hay una sola especie reaccionando, ¿sí? Pero existe un caso particular que es el buffer, que es una solución que amortigua los cambios de pH. Recordemos que un buffer para que una solución sea considerada buffer, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que haber un par conjugado, es decir, tiene que haber un ácido débil con su base conjugada, o al revés, una base débil con su ácido conjugado, ¿sí? Es decir, dos sustancias que difieren solamente en un protón, y esas dos sustancias, el ácido y la base, tienen que estar en una proporción de como máximo 10:1, es decir, la concentración del ácido puede ser hasta 10 veces más grande que la base, con lo cual estaríamos en este límite, y la concentración del ácido puede ser hasta 10 veces más chica que la base, con la cual estaríamos en este otro límite del rango, ¿sí? A esta relación se la conoce como capacidad reguladora del buffer. Ahora bien, ¿cómo funciona un buffer? Lo vamos a ver en otro video. ¿Cómo vamos a calcular el pH de una solución cuando hay dos especies conjugadas presentes? Esa fórmula se deduce de la que se conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es, ay, no me sale la palabra,
se deduce a partir de la constante de equilibrio. ¿Sí? Planteamos la constante de equilibrio para la disociación ácido-base, que va a ser la molaridad de la base por la de hidronio dividida la concentración del ácido. ¿Sí? Y de ahí despejamos la concentración de hidronio, porque si tenemos que averiguar pH, necesitamos hacer el menos logaritmo de la concentración de hidronio. ¿Cómo se despeja esta concentración? El ácido que está dividiendo pasa multiplicando, la base que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Como en matemáticas. Entonces la concentración de hidronio va a ser igual a la Ka por la molaridad del ácido dividido la de la base. Fíjense que esta relación es la capacidad reguladora del buffer, ¿sí? Entonces, para llegar a pH aplicamos menos logaritmo de los dos lados de la ecuación y entonces el menos logaritmo de la concentración de hidronio va a ser igual al menos logaritmo de la Ka y por las propiedades distributivas del logaritmo, como esto es un producto, sería la suma de los logaritmos, pero como el logaritmo es negativo, ahí va un signo menos, no olvidar. Entonces les decía, va a ser el menos logaritmo de la Ka menos logaritmo de la concentración del ácido dividida la de la base, ¿sí? Después, para que quede un poquito más prolijo, podemos reemplazar este menos logaritmo por la función p y este otro también, y entonces decimos que el pH va a ser igual a la pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la de la base.